revelado, el inesperado y transformador gesto de mi nuera en la boda que cambió todo para SIMPR. Era un hermoso día soleado en Guadalajara, el aire impregnado de risas y el aroma a flores. En el corazón de esta celebración, doña Rosa miraba a su hija, Mariana, con orgullo desbordando su ser. Aquella boda simbolizaba el resultado de años de trabajo en los mercados, donde las horas se desvanecían entre frutas y risas ajenas, todo por el sueño de ver a su hija brillar. Sin embargo, el nudo en su garganta crecía a cada instante. ¿Podría realmente dejarla ir? Ahora que su futuro se veía más brillante que nunca, la ceremonia avanzaba, y mientras las palabras resonaban en el aire, doña Rosa se perdió entre esos recuerdos de sacrificios, las noches sin dormir, las dificultades económicas que parecían interminables. Siempre debes esforzarte y respetar a los demás, le decía cada vez que Mariana dudaba. Hoy, esos mismos principios adornaban la vida de su hija, ahora vestida de blanco, hermosamente radiante. Pero a su lado, Luis, el hombre que había conquistado su corazón, representaba todo lo que ella había deseado para su pequeña. ¿Acaso podía asegurarse que su amor por él sería suficiente? Durante el banquete, el ruido de los brindis y las canciones envolvía el ambiente, hasta que Luis se puso de pie, y el murmullo se hizo eco. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, todos los ojos estaban sobre él. Hoy es un día de celebración, pero también de grandes decisiones. Su voz era firme, aunque podía notar la inquietud en los ojos de algunos invitados. Las palabras que siguieron hicieron que su corazón se detuviera. He conseguido una beca integral para que Mariana continúe sus estudios de posgrado en el extranjero. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa, pero no eran solo de alegría. Una mezcla de emociones la invadió, aplausos llenaron el aire, pero ella se sentía atrapada en una tormenta. Su deseo de ver a Mariana triunfar chocaba con el terror de perderla. ¿Estaba preparada para dejarla caminar por su propio camino, tal y como había soñado? Cada sacrificio, cada desvelo, todo había sido para este momento y, sin embargo, su corazón se sentía desgarrado. En medio de la celebración, los brindis continuaban, y la luz de la felicidad de Mariana opacaba todas las sombras. Pero su mente no cesaba en su batalla interna. ¿Se merecía Mariana esta oportunidad, si eso significaba separarse por un tiempo? Era un dilema angustiante. Cada involuntaria sonrisa de su hija hilaba más firme el dolor. Rosa luchaba contra sus propios miedos, cuestionando si sería capaz de soportar la distancia. ¿Qué significaría eso para ella y su hogar? La idea la atormentaba, perdería su conexión, su apoyo constante en la que había tantas veces confiado. Mientras las luces centelleaban y los invitados reían, su mente no dejaba de dar vueltas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Las palabras perdían sentido ante su confusión interna, el clamor festivo se mezclaba con su angustia, un verdadero sonido agridulce, y todo en su interior le gritaba que Mariana debía volar, pero también que su vida cambiaría irrevocablemente. Las risas de los demás contrastaban con su soledad existencial, un recuerdo de que por mucho que luchara, el tiempo no se detendría. Mientras la música envolvía el ambiente en un abrazo eufórico, Rosa se encontró congelada en su dilema, sabiendo que en algún momento, todo cambiaría para siempre. ¿Podría verdaderamente dejar ir a su hija? La presión crecía, y el futuro solo parecía más incierto, tensando cada fibra de su ser. Rosa se sentó en una esquina del salón, observando la danza de los recién casados con la piel de gallina. Mariana y Luis giraban al ritmo de la música, sus risas llenaban el aire, pero la inquietud no la abandonaba. Tenía que enfrentar su verdadero dilema, ese que la mantenía despierta largas noches. ¿Quién era ella sin Mariana a su lado? Años de sacrificio, de jornadas interminables en el mercado, parecían como cuadros de una vida que se alejaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente: nunca te detengas, siempre avanza. Pero avanzar podía significar perder lo que más amaba. Una dualidad se aferraba a su corazón, convirtiendo la felicidad ajena en un eco de tristeza. Decidió salir al jardín. El aire fresco le proporcionó un breve respiro. La calma de la noche la abrazó, y poco a poco, sus pensamientos comenzaron a organizarse. Necesitaba encontrar una respuesta, no solo para Mariana, sino para ella misma.
Mientras las flores iluminadas brillaban tenuemente, su mente viajaba a momentos en los que había enfrentado retos similares, y se preguntaba cómo había logrado sobreponerse. De repente, recordó el día en que, tras meses de esfuerzo, logró negociar un mejor precio por sus frutas en el mercado. La satisfacción de haberlo hecho, de haber defendido el esfuerzo y reconocimiento de su trabajo, había llenado un vacío que creía eterno. Estaba tan centrada en el éxito de Mariana que había olvidado lo que se sentía al comandar su propio destino. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos, no solo debía decidir el futuro de su hija, sino también el suyo propio. ¿Qué pasaría si Mariana se alejaba y ella también exploraba nuevos horizontes? La idea de redescubrir su pasión, tal vez incluso viajar, le generaba una mezcla de miedo y emoción. Había un mundo por conocer. En ese momento de iluminación, algo en su interior cambió. Decidió que su vida no debía girar en torno a la dependencia de Mariana, sino en la construcción de su propia autonomía. Sabía que la distancia podría ser un trampolín para que ambas crezcan. Y mientras esta revelación se asentaba, un nuevo impulso comenzó a germinar en su corazón. Regresó al salón, decidida. Su papel en la vida de Mariana seguiría siendo vital, pero adoptar una mentalidad menos posesiva y más acompañante le permitiría a su hija volar sin pesares. Evitaría el socavón emocional al que se estaba hurgando a sí misma. Necesitaba acercarse a sus propias aspiraciones, pero como lo haría, la música sonaba como un latido en su pecho. Mientras Mariana reía, cargada de sueños, Rosa sintió un empujón de valentía. ¿Y si empezaba a buscar ese curso de cocina que siempre había anhelado? Tal vez utilizar esa pasión por la gastronomía para crear algo que le perteneciera. Se irritaba un poco por haberlo pospuesto tanto tiempo, pero ahora era diferente. Se acercó a Mariana y la tomó de la mano. En un momento casi mágico, las miradas se encontraron con una comprensión renovada. ¿Sabes? Creo que este es el comienzo de algo nuevo, para ambas. Tal vez podríamos explorar esto juntas, aunque estés a miles de kilómetros, afirmó Rosa, una pizca de emoción vibrante en su voz. Mariana sonrió, reconociendo la transformación en su madre. La conexión estaba más fuerte que antes, y juntas podrían construir una narrativa, una posibilidad de crecimiento. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de compartir sus planes, una figura desconocida apareció entre la multitud, interrumpiendo su momento crucial. ¿Quién era esa persona y qué traía consigo? La incertidumbre se cernía en el aire, y Rosa se sintió nuevamente atrapada en un laberinto de emociones. ¿Se interpondría en su camino de autodescubrimiento? La tensión creció, y el futuro parecía una vez más incierto. Rosa sintió como el aire a su alrededor se espesaba. La figura desconocida se acercó, y él, con una sonrisa que parecía forzada, se plantó frente a ellas. La tensión aumentó, y la música, aunque vibrante, comenzó a sonar distante, como un murmullo que competía con el retumbar de su corazón. «Hola, soy Diego», dijo él, extendiendo una mano con seguridad. «Amigo de Luis. No quiero interrumpir, pero escuché lo que dijeron sobre el curso de cocina». Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que Rosa no pudo discernir. Ella sintió un destello de incomodidad. La conversación que había comenzado a esbozar con Mariana se desvaneció, pareciendo relegada a un rincón oscuro de su mente. Sin embargo, algo en las palabras de Diego la intrigó. ¿Podría, en un momento tan inesperado, surgir una oportunidad? Ella se sintió dividida entre el deseo de mantener su nuevo propósito claro y el impulso de descubrir qué más ofrecía aquella interacción. Disculpa si interrumpo, pero me encanta la cocina. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, no dudes en decírmelo. Tengo algunos contactos en el mundo de la gastronomía, continuó él, gesticulando con entusiasmo. Rosa se sintió atraída por sus palabras, pero en el fondo había una resistencia, un recordatorio de su viaje personal hacia la autoafirmación. Mientras conversaban, se dio cuenta de que Diego no solo era un entusiasta de la cocina, sino también alguien que había realizado su propio camino a través de numerosos fracasos. Su historia sobre cómo había comenzado vendiendo empanadas en la calle y ahora dirigía un pequeño restaurante despertó en ella la chispa de su propio sueño reprimido. Rosa sabía que ese intercambio no era fortuito, era un llamado a explorar lo desconocido. Después de un rato, se despidieron. Mientras Diego se alejaba, Rosa sintió como las palabras de Mariana resonaban en su mente. Explora, mamá. Todo se sentía más claro, más tangible. Tal vez su camino estaba emergiendo de la sombra,
y la cocina podría ser el vehículo para su redescubrimiento personal. Rosa se giró hacia Mariana, que la miraba con una mezcla de alegría y expectativa. ¿Qué piensas? ¿Y si comenzamos a desarrollar algunas recetas juntas, incluso antes de que me inscriba en el curso?, sugirió Rosa, sintiendo la energía fluir por su cuerpo. La idea de compartir ese espacio con su hija, de involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje, era liberadora. Sí, eso suena increíble. Pero, ¿qué tipo de cocina quieres hacer?, preguntó Mariana, sus ojos brillando con entusiasmo. Rosa se quedó pensando. De repente, recordó la forma en que mezclaba sabores, como su abuela solía experimentar con ingredientes en el fogón. Podríamos hacer algo que hable de nuestras raíces. Introducir la fruta que vendemos en el mercado, tal vez un batido exótico que cuente nuestra historia, propuso. Era un enfoque personal, una fusión de sus pasiones. Mariana aplaudió y la energía en el salón pareció renovarse. Se sentían conectadas, pero el eco de las palabras de Diego siguió resonando en su mente. Aquello había sido más que una simple conversación. Era el inicio de un impulso potente hacia su autodescubrimiento. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades en la cocina improvisada de su casa. Cada tarde, experimentaban con sabores, compartían risas y lloraban recuerdos. Y mientras lo hacían, Rosa se dio cuenta de que la cocina no solo la empoderaba, sino que también fortalecía los lazos con Mariana. Sin embargo, en una de esas noches llenas de fogones y especias, un mensaje inesperado de Diego llegó a su teléfono. Hola, Rosa. Creo que podríamos hacer algo juntos en la cocina. Tengo una propuesta que te interesará. El corazón de Rosa se detuvo un momento. ¿Era esta una nueva oportunidad o podía ser una distracción que la alejaría de su camino hacia la autonomía? La decisión estaba a la vista, y sabía que esta elección definiría cómo vería su futuro. Lo que era seguro es que el trayecto apenas comenzaba, y ninguna de las opciones parecía sencilla. El miedo se mezclaba con la emoción. La respuesta estaba en sus manos, pero el dilema que enfrentaba era abrumador. Debería aceptar la invitación de Diego y potencialmente fusionar dos mundos, o centrarse solo en su relación con Mariana y su propio crecimiento. El futuro ahora era un lienzo en blanco, pero las decisiones que tomara comenzarían a dibujarlo. ¿Qué elegiría? Rosa no podía quitarse de la cabeza el mensaje de Diego. Era más que una simple invitación. Era una señal de que su vida podría estar tomando un rumbo diferente, uno lleno de posibilidades en el campo que siempre había anhelado explorar. Con un dedo tembloroso, abrió la aplicación de mensajería y comenzó a escribir, pero las palabras se desvanecieron en su mente, reemplazadas por una serie de cuestionamientos. ¿Estaba lista para dar este paso? ¿Y si se convertía en una distracción que comprometía su vínculo con Mariana? En lugar de responder, decidió hablar con su hija. Esa noche, mientras ambas preparaban un guiso de pollo con verduras, Rosa sacó el tema a la luz. Mariana, he recibido un mensaje de Diego. Me ha propuesto trabajar juntos en algo relacionado con la cocina. El cuchillo que sostenía Mariana se detuvo en el aire, y la mirada expectante de su hija hizo que Rosa se sintiera vulnerable. ¿Y qué te parece?, preguntó Mariana, su voz llena de curiosidad y entusiasmo. No lo sé, cariño. Tengo miedo de perderme en algo más grande que yo y olvidar lo que realmente importa, lo que estamos construyendo aquí entre nosotras, admitió Rosa, sintiendo una mezcla de angustia y determinación. Mariana la observó con atención. Pero, mamá, lo que estás descubriendo sobre ti misma es increíble. Este es tu momento. No tienes que dejar de lado lo que estamos haciendo, sino incluirlo. Podría ser una gran oportunidad para aprender más y crecer. Las palabras de su hija resonaron en Rosa. Eran un eco de lo que ella misma había intentado internalizar. El crecimiento personal no debía estar limitado a un solo camino. La idea de combinar sus esfuerzos culinarios con la oportunidad que Diego le ofrecía comenzó a tomar forma, como un nuevo plato que podía ser ajustado según el paladar. La noche continuó con risas y anécdotas de la infancia de Rosa, fortaleciendo más que nunca su conexión con Mariana. Al mismo tiempo, el teléfono seguía vibrando, cada mensaje de Diego como un recordatorio de un deseo creciente, la necesidad de tomar riesgos que pudieran llevarla a una vida más plena. Finalmente, casi sin pensar, Rosa tomó la decisión. Escribió un mensaje a Diego, aceptando su propuesta, y cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Sabía que este sería un paso importante en su trayectoria, tanto profesional como personal. Al enviar el mensaje, sentía que algo comenzaba a cambiar en su interior,
El miedo estaba cediendo ante la emoción. Al día siguiente, la cocina se convirtió en un laboratorio de experimentación. Rosa y Mariana continuaron creando recetas, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Antes de cada creación, Rosa se preguntaba cómo podía poner parte de su esencia en los platos que preparaban. Esa tarde, decidieron hacer un postre que mezclara sabores tradicionales con toques modernos. Cada cucharada sentía como un paso hacia el futuro. Conforme avanzaba la semana, Rosa comenzó a sentir un latido renovado. Se despertaba cada mañana con una mezcla de ansiedad y emoción, y mientras se preparaba, recordaba las palabras de Diego sobre la importancia de arriesgarse y perseguir sueños. Comenzó a visualizar su futuro, uno donde la cocina no solo sería un camino profesional, sino un modo de conectar con su verdadera identidad. Pero a medida que se acercaba el día de la primera reunión con Diego, una sombra de duda apareció de nuevo. ¿Estaba lista para someterse a la realidad del trabajo en equipo? Trabajar con alguien podría revelar aspectos de ella misma con los que no había lidiado. La idea de la colaboración era emocionante, pero también aterradora. ¿Sería capaz de manejar el estigma de ser vista a través del lente de otro? Las preguntas se apilaban, llenando su mente de inquietud. Afrontar la verdad sería inevitable. El momento de la reunión llegaría, y la respuesta a todas sus preguntas estaría más cerca que nunca. Mientras tanto, Rosa se preguntaba, ¿qué secretos guardará su nueva aventura en la cocina? Rosa despertó con el sol filtrándose a través de la ventana. Era el día de su reunión con Diego. La mezcla de inquietud y expectativa pulsaba dentro de ella como una orquesta ensayando antes del gran concierto. Mientras se preparaba, su mente viajaba entre recuerdos de su infancia en la cocina de su abuela y su reciente conexión emocional con Mariana. Una y otra vez, las palabras de su hija resonaban. «Es tu momento». Tomando un sorbo de café, se planteó una pregunta crucial: ¿qué quería realmente de esta oportunidad? Sabía que aceptar la oferta de Diego no significaría simplemente trabajar, implicaba abrirse a vulnerabilidades, a la posibilidad de fracasar pero también a la de triunfar. Con cada detalle que elegía para esa mañana, desde su atuendo hasta el toque final en su maquillaje, trató de infundir confianza en sí misma. La reunión se llevaría a cabo en un pequeño restaurante del barrio, un lugar donde la cocina era un verdadero arte. Al entrar, percibió el aroma embriagador de especias que despertaban los sentidos. Diego le esperaba en una mesa del fondo, con un brillo en los ojos que denotaba su entusiasmo. Pero, a pesar de su cordialidad, Rosa no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. «Hola, Rosa. Estoy muy emocionado de tenerte aquí», dijo Diego con una sonrisa amplia. «Quiero que colaboremos en un proyecto que une nuestras visiones sobre la comida». Mientras Diego hablaba, ella luchaba por mantenerse presente y no dejar que las dudas la abrumaran. Su mente se llenó de imágenes de su vida anterior, cocinas solitarias y la rutina predecible. Tenía mucho miedo de perderse en este nuevo camino, de perder el control sobre su propio estilo. «Rosa, este es un paso hacia la innovación. Quiero tu toque en esto», la interrumpió Diego, rompiendo la cadena de sus pensamientos. Las palabras resonaron de manera peculiar. Innovación. Era una palabra que había anhelado durante tanto tiempo. Para ella, representaba no solo un avance profesional, sino también una evolución personal. «Quiero que podamos crear un menú que cuente una historia», continuó Diego, «una historia que hable sobre nuestras raíces, pero que sea también un viaje hacia el futuro de la gastronomía». Con cada palabra, Rosa sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Recordó su infancia cuando se encontraba en la cocina de su abuela, aprendiendo a mezclar sabores, a romper reglas y a dejar que la curiosidad guiara su mano. Tal vez este no era solo un trabajo, era una oportunidad de reescribir su narrativa, de redefinir su relación con la cocina. Sin embargo, la emoción era un arma de doble filo. Mientras le respondía a Diego sobre su idea de menú, una voz interna le susurraba que la incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina. Había que enfrentarse no solo a la crítica propia, sino también a la de otros en la industria. ¿Tendría la fuerza suficiente para soportar la presión? La reunión avanzó, y mientras discutían detalles y creaban un boceto del menú, Rosa se dio cuenta de que Diego no solo era un colega, era un aliado. La colaboración se iba entrelazando entre ellos como ingredientes en una receta. Pero en el fondo, se preguntaba si realmente podía atreverse a abrir su vida a este nuevo mundo. ¿Cómo podría equilibrar el trabajo en equipo sin perder su esencia? Cuando se despidieron, Rosa regresó a casa con la mente llena de inquietudes y visiones de posibilidades. La emoción y el miedo eran dos caras de la misma moneda. Cada paso hacia adelante requeriría que se enfrentara a sus inseguridades,
A su deseo profundo de ser vista y reconocida no solo como madre, sino como cocinera profesional, aquella noche, al sentarse con Mariana, decidió compartir cada detalle de su día. Mientras hablaba, las conexiones entre madre e hija se hicieron más fuertes, pero todavía había algo que la asediaba. Ella sabía que su decisión afectaba a ambas, y le preocupaba cómo este nuevo camino podría alterar su relación, y así, mientras abrazaba a Mariana y ambas se preparaban para un sueño reparador, Rosa sintió que la calma era solo el preámbulo de una tormenta que se avecinaba. La aventura en la cocina apenas comenzaba, pero el verdadero desafío estaba en no perderse a sí misma en el proceso. Con esa idea en la mente, cerró los ojos, y la pregunta flotó en el aire: ¿será este el comienzo de la cocina que siempre soñó o el fin de lo que conocía como hogar? La siguiente semana fue un torbellino de emociones para Rosa. Cada día en la cocina de Diego la empujaba a explorar no solo su creatividad culinaria, sino también sus propios límites. El primer día de trabajo, había sentido tantísima incertidumbre como un principiante en su primer plato. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, comenzó a notar cambios sutiles en su forma de pensar, quizás motivados por el ambiente de colaboración que Diego había creado. Se despertaba cada mañana con un nuevo enfoque. Las palabras de Diego resonaban en su mente: crear un menú es contar una historia. Y ella estaba lista para narrar la suya. Cada ingrediente, cada técnica de cocina, era una parte de ella, un eco de sus raíces que anhelaba compartir de una manera fresca y significativa. El desafío no era solo mezclar sabores, era fusionar su identidad con cada plato, darle vida al pasado mientras caminaba hacia el futuro. En esas mañanas, Rosa se dedicaba a reflexionar. ¿Qué era lo que la motivaba realmente? Era el deseo de crear, el anhelo de ser vista como una artista, y no solo como la madre que se ocupaba de las tareas del hogar. Estos pensamientos la empujaban hacia adelante. Pero las sombras de la autoduda permanecían. Eran ecos familiares que se mezclaban con la anticipación de la criticidad que enfrentaría en el mundo culinario. Diego siempre estaba a su lado, alentándola a desafiarse. No temas mostrar tu estilo, le decía. La autenticidad es lo que más conecta en la cocina. Esas palabras resonaban con fuerza, y Rosa comenzaba a entender la importancia de ser fiel a sí misma. En cada práctica, se atrevía un poco más, innovando en especialidades que reflejaban su historia y su viaje vital, pero al mismo tiempo dejaba un espacio para la invención. A medida que creaba, se dio cuenta de que no solo estaba cocinando, estaba sanando. A cada plato que diseñaba, cada combinación de sabores que probaba, se sentía más cerca de quien verdaderamente era. La cocina se convirtió en un refugio, un lugar para redescubrirse y abrazar su dualidad como madre y profesional. Pero la lucha interna no se extinguía. Por momentos, la ansiedad surgía, haciéndola cuestionar su valía. El menú tomó forma, y con cada reunión con Diego, Rosa se sentía más empoderada. Pero sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar: la presentación final ante un grupo de críticos y cocineros renombrados. La presión era abrumadora, ya que su trabajo definitivo sería su carta de presentación en la comunidad culinaria. Una noche, mientras revisaba las notas en la cocina, una idea poderosa golpeó su mente. No quería solo vender un menú, quería compartir una experiencia emocional. Se decidió a incorporar un elemento interactivo en esa presentación, algo que invitara a los comensales a participar en su historia. Pero esa decisión también se acompañaba de miedo. Aquel gesto de vulnerabilidad podría abrirse a la crítica. Esa noche, mientras compartía sus ideas con Mariana, sintió de nuevo el nudo en el estómago. Su hija escuchó atentamente y le dijo: «Mamá, no olvides que esto es parte de ti». Las palabras de su hija fueron una chispa de luz en medio de su caos emocional. Rosa se dio cuenta de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. Sabía que era su oportunidad para alcanzar un sueño, pero también le preocupaba el costo de esa visibilidad. Cuando finalmente terminó el menú, se sintió como si una parte nueva de ella emergiera con fuerza. Sin embargo, lo que no podía sacar de su mente era una pregunta corrosiva: ¿realmente podría convertirse en la cocinera que siempre soñó ser? ¿O el miedo la haría retroceder hacia la sombra de su antigua vida? Mientras respiraba hondo y repasaba mentalmente cada plato que había creado, un haz de determinación se encendió en su interior. Con el corazón latiendo fuertemente, supo que era el momento de apostar por lo que había construido. Y a medida que el día de la presentación se acercaba, Rosa no solo estaba cocinando. Estaba moldeando su futuro. La clave para su transformación se acercaba, pero una inquietud persistía: ¿qué pasaría si tras esa revelación se encontrara en la cima de su sueño o, por el contrario, enfrentara un desplome que nunca imaginó?
La semana de la presentación llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa que Rosa nunca antes había experimentado. Cada mañana la despertaba una brisa fresca que entraba por la ventana, pero a medida que se acercaba el gran día, la presión aumentaba como un puño aprisionando su pecho. La noche antes del evento, no podía dormir. Ideas y combinaciones de sabores danzaban en su mente, pero también lo hacían sus miedos. Se sintió atrapada entre las expectativas ajenas y su propio deseo de ser auténtica. La noche anterior, sus pensamientos giraban en torno a la idea de lo que significaría para ella ese momento. En la penumbra de su habitación, empezó a dudar no solo de su menú, sino de su capacidad como cocinera. ¿Sería suficiente? ¿Estaría a la altura de quienes se sentarían a degustar su trabajo? Al despertar, se propuso afrontar sus temores. Al prepararse, se miró en el espejo y se dijo, hoy es tu día, Rosa. Es el momento de mostrar quién eres. Esa afirmación fue la chispa que necesitaba para recordar la esencia del viaje que había emprendido. Decidió que no solo cocinaría, también compartiría su historia, el entrelazado de sus raíces y sus aspiraciones. Mientras se dirigía a la cocina, cada paso era una mezcla de determinación y nerviosismo. Rosa sabía que el elemento interactivo que había concebido sería su forma de conectar con los comensales de una manera profunda. Contra todo pronóstico, había elegido un plato que representaba un viaje, a través de sabores y técnicas olvidadas. Su abuelo solía decir que la cocina era un ritual, una manera de honrar el pasado. Hoy, Rosa honraría ese legado, así que, a medida que se adentraba en el proceso de creación, decidió ser proactiva, no reaccionar. En lugar de dejar que la inseguridad la dominara, ella marcó el ritmo. Las horas pasaron entre risas y comunicación con Diego, quien, a su manera, le recordó que la verdadera conexión en la cocina proviene de la autenticidad. Al observarla, notó cambios en su actitud, su postura se alzó, y en cada batido de la masa, cada picado de los ingredientes, había un brillo nuevo en su mirada. Al llegar el momento de la presentación, la sala vibraba con expectativa. El equipo de la cocina se movía como un reloj bien engranado. Con el estómago revuelto, Rosa esbozó una sonrisa antes de iniciar la introducción. Al hablar, su voz tembló al principio, pero fue sosteniéndose con cada palabra. Compartió su historia, el viaje a través de sabores que no solo representaban ingredientes, sino también recuerdos y emociones. Invitó a los comensales a participar, a sumergirse en su experiencia. La vulnerabilidad no solo se sintió, se respiró en la sala. Con cada plato servido, los rostros de sus comensales reflejaban curiosidad y disfrute. Al verlos interactuar con los ingredientes, Rosa sintió el miedo disiparse lentamente. Era como si las barreras que había construido a lo largo de los años empezaran a desmoronarse. Se dio cuenta de que esto era lo que había anhelado, la conexión, el reconocimiento de su historia. Sin embargo, cuando el primero de los críticos degustó su plato, una tensión intensa volvió a inundarla. Su corazón se detuvo, esperando la evaluación. A medida que él tomaba notas, la respiración de Rosa se cortaba. Una sensación de pensamiento crítico la invadía. Había arriesgado todo y no había vuelta atrás. Mientras tanto, Diego la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, consciente de que el siguiente paso de Rosa marcaría un antes y un después en su vida. En el fondo de su mente, el eco de la pregunta que había estado torturando la volvió. ¿Era esto el principio de algo grandioso o la caída hacia la oscuridad de la duda? La respuesta parecía estar a punto de llegar, pero en ese momento, con tanta incertidumbre en el aire, su destino permanecía en las manos de otros. La tarde avanzaba, y cuando las críticas comenzaron a surgir, un comentario en particular llamó su atención. Al final de todo, esas palabras podrían ser la clave que determinaría su futuro. Las críticas comenzaron a fluir, y cada una de ellas era como un latigazo que golpeaba su corazón. Rosa se sentó al borde de un banquito en la cocina, expectante, con la mente en un torbellino. La voz del crítico resonó, clara y afilada, pero, en medio del análisis, surgieron matices que no había anticipado. La forma en que incorpora su legado personal en cada plato es admirable, dijo. Esa observación, sencilla en su redacción, encendió una chispa en el interior de Rosa. La reacción de sus comensales se transformó en la paleta emocional que había estado buscando. La incertidumbre que antes había ocupado cada rincón de su ser se tornó en una energía estimulante. Esa noche, había llevado su historia a la mesa, y el reconocimiento estaba a la vista. Pero eso también significaba que, al igual que sus sabores,
Ella necesitaba ser valiente para mostrar lo que cocinaba y lo que sentía con todo su ser. A medida que los platos volvían vacíos a la cocina, la euforia se mezcló con una sensación de vulnerabilidad. Con cada comentario positivo, Rosa comenzó a explorar su identidad en profundidades que antes había evitado. Comprendió que había una responsabilidad implícita en ser la voz de una herencia olvidada. La cocina no solo era una pasión, era su medio de superación, un espacio donde podía dar sentido a sus traumas y alegrías. Sin embargo, esa exploración no vino sin desafíos. Cada afirmación sobre su enfoque culinario llevaba consigo un nivel de expectativa cada vez mayor. Rosa pensó en el esfuerzo que habría que poner para no defraudar esas expectativas. La presión comenzaba a tomar forma, como una sombra tras su luz reciente. ¿Qué pasaría si en su próximo intento no lograba mantener esta conexión mágica? La ansiedad comenzó a carcomer su confianza con cada paso fuera del evento, y comenzó a preguntarse si este sería el último aplauso. Cuando se cerraron las puertas y la multitud se dispersó, se encontró sola con Diego. Él, al notar su creciente inquietud, se acercó y le tomó la mano con suavidad. Rosa, hoy has hecho algo monumental. No solo has cocinado, has compartido tu alma en cada plato. Sé que puede parecer accesible la visión de la crítica, pero la realidad es que no debes cargarla sola. Esto es un viaje, no un destino. Sus palabras fueron el bálsamo que su espíritu necesitaba. En ese instante, sintió una responsabilidad no solo por llevar el legado de su abuela, sino también de continuar su propia evolución. Era el momento de enfrentar el desafío de transformarse en algo más grande que el miedo a fallar. Quizás, en lugar de caer, estaba destinada a levantarse aún más fuerte. Esa nueva perspectiva caló en sus pensamientos, provocándole una idea estimulante pero aterradora. Un plan comenzó a tomar forma, y la determinación reemplazó la vacilación. Un nuevo menú, un nuevo enfoque. Era hora de ir más allá y sacar a la luz otras facetas de su creatividad. Sin embargo, ese camino que se perfilaba ante ella también traía consigo un nuevo dilema, el riesgo personal que esto implicaba. La mirada de Diego, con un destello de apoyo, le dio ánimo y fue una invitación a actuar. Rosa sintió que el tiempo había llegado para atreverse a cruzar nuevas fronteras. Pero, ¿sería capaz de asumir este reto y encontrar el equilibrio que tanto buscaba? Mientras su mente giraba en torno a esta decisión, un mensaje entró en su teléfono. Era una invitación a un próximo festival gastronómico, una ventana para presentar su trabajo y su historia ante una nueva audiencia. Una posibilidad emocionante, pero también una oportunidad que significaba enfrentarse de nuevo a sus temores. El corazón de Rosa latía con fuerza mientras pulsaba en su mente la pregunta sobre si dar el siguiente paso. Su futuro estaba a punto de definirse, pero aquella invitación parecía más que un simple evento. Era una prueba de fuego, un emergente horizonte que podría iluminarla o sumergirla una vez más en la sombra de la duda. Sería ahora el momento de demostrar que el camino seguiría siendo suyo. Rosa miró la pantalla de su teléfono, el mensaje de la invitación parpadeando como un fuego luminoso en medio de su confusión. ¿Podía realmente aceptar? La idea de presentarse ante una nueva audiencia le provocaba sudor en las manos y un nudo en el estómago. Pero en ese instante, un destello de determinación surcó su mente. La posibilidad de ser escuchada y vista, de compartir su historia, la impulsaba hacia adelante. Más allá de sus miedos, estas emociones en conflicto le recordaron momentos anteriores de su vida, cuando la incertidumbre siempre había sido un compañero omnipresente. En la cocina de su abuela, ella había sentido esa mezcla de ansiedad y emoción al preparar sus recetas, cada ingrediente un recordatorio del legado que llevaba en la sangre. Sin embargo, la diferencia era su enfoque. Esta vez, no estaba cocinando solo para éxitos temporales, sino para un futuro que reflejara su esencia más auténtica. Antes de tomar una decisión, decidió hacer algo inusual. En lugar de rodearse de dudas, se dio un tiempo para reflexionar. Se sentó en la mesa del comedor, enfrente de un lienzo en blanco, su libreta de recetas abierta, con cada hoja llena de anotaciones, bocetos de ideas y sueños que aún no se habían realizado. Comenzó a escribir. No solo recetas, sino parte de su historia, de lo que significaba en realidad para ella cada plato. La presión de ser reconocida por su arte ya no era solo un peso. Se transformó en una oportunidad de explorar sus propias raíces. ¿Qué más puedo ofrecer?, se preguntaba. La respuesta comenzó a fluir. Podía combinar su herencia con innovaciones personales que no solo hablasen de su pasado, sino del presente. Esta transformación personal se convertía en una especie de alquimia culinaria. Con cada palabra escrita,
Sentía que había un nuevo menú gestándose, uno que celebraría la tradición pero también marcaría su propia identidad. Pasaron las horas, y pronto se dio cuenta de que su enfoque era ahora vibrante. La idea de crear una experiencia culinaria en el festival no era simplemente exponer platillos, era la posibilidad de tejer un relato único a través de sus creaciones. Sus anhelos se hacían palpables, y la lucidez comenzaba a desterrar su angustia. La mezcla de nostalgia y novedad parecía ofrecerle una visión más clara. Al día siguiente, se levantó con energía renovada. Con cada paso hacia la cocina, su confianza creció. Rosa comenzó a ensayar los platos con pasión, recibiendo el apoyo de Diego en cada etapa del proceso. Pero a medida que la fecha del evento se acercaba, sentía como el miedo acechaba de nuevo. Esta vez, era el temor a decepcionar no solo a quienes la habían apoyado, sino también a sí misma. La lucha interna era evidente, una batalla serena que se desarrollaba con cada ingrediente que cortaba, cada mezcla que preparaba. La noche antes del festival, mientras el aroma de una nueva combinación de especias envolvía la cocina, algo inesperado ocurrió. Rosa recibió un mensaje que cambió repentinamente el curso de sus pensamientos. Era de un antiguo maestro culinario que había admirado su trabajo y deseaba colaborar con ella. La sorpresa la dejó inmóvil, este era un reconocimiento que jamás habría imaginado y, sin embargo, la estremecía al mismo tiempo. ¿Estaba preparada para un salto tan grande en su carrera? Mientras su mente debatía las implicaciones de esta propuesta, comprendió que la decisión sobre cómo avanzar no solo afectaba su carrera, sino que marcaba su camino. La incertidumbre golpeó nuevamente, dejándola en una encrucijada que desafiaba su valentía. Las preguntas giraban en su mente. ¿Era ella la chef innovadora que anhelaba ser? ¿Cómo enfrentaría esta nueva presión, con el festival a la vuelta de la esquina y ahora esta oferta elocuente? Rosa supo que estaba a punto de tomar decisiones que podrían definir no solo su futuro en la cocina, sino también su propia identidad. El momento de la verdad se acercaba y, como un chef en plena creación, debía curar esos dilemas internos antes de que se convirtieran en el menú del día. ¿Cómo transformaría su pasión en un legado que no solo resonara en su herencia, sino que también rompiera las barreras de su miedo? Las respuestas estaban aguardando en la próxima elección que haría, pero una pregunta persistía en su mente. ¿Tendría el coraje suficiente para seguir adelante con el inesperado alineamiento que se le presentaba? Rosa se despertó esa mañana sintiendo el peso de la decisión en el aire denso de su habitación. Era el día del festival, el gran escaparate de su esfuerzo, la oportunidad que había esperado y que la desbordaba de emoción y nervios. Sin embargo, la reciente propuesta del maestro culinario seguía retumbando en su mente, un eco inquietante que cuestionaba su disposición a compartir su mundo con alguien más mientras preparaba su equipo en la cocina. Los recuerdos de sus días en el mercado danzaban en su memoria, donde cada venta era un pequeño triunfo, cada sonrisa de un cliente, un tesoro. Allí había afianzado su confianza y habilidad en la cocina, pero este nuevo desafío era diferente. Era el momento de validar su experiencia, demostrar no solo lo que sabía, sino quién era. Frente al espejo, Rosa inspiró profundamente, recordándose a sí misma: hoy es un día de celebración, no solo por mis platos, también por mí. Sin más dilación, se dirigió al lugar del evento, la adrenalina bombeando por sus venas. Al llegar, el bullicio del festival la envolvió. Periodistas, críticos y chefs reconocidos caminaban por el lugar, haciendo que la presión aumentara. Pero cuando se acercó a su stand, una mezcla de familiaridad y pertenencia la abrazó. Había trabajado incansablemente en cada plato. Todo era una manifestación de su historia familiar, sus raíces y sus sueños. Rosa comenzó a servir a los comensales, explicando el significado de cada receta, cada bocado como un paso al pasado. Mientras lo hacía, la conexión entre la gente y sus platillos era palpable, sus agradecimientos eran el combustible que su espíritu necesitaba. Por fin sentía la validación que tanto había ansiado y, en ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba el reconocimiento de afuera, sino el respeto y orgullo por sí misma. Había llegado allí no solo como madre, sino como chef. Las impresiones fueron positivas, las sonrisas de los críticos eran escondites de juicio y apreciación, un intercambio que la impulsaba a seguir. Cuando el crítico aclamado de la noche probó su plato, una corriente eléctrica recorrió su interior. El momento se sentía monumental. Las palabras que brotaron de él fueron una mezcla de admiración y reconocimiento de su autenticidad. Has logrado contar una historia en cada bocado. Has fusionado tradición y creatividad de manera excepcional, le dijo. Los aplausos resonaron a su alrededor, llenando los espacios vacíos que había sentido antes. Rosa entendió en ese instante que cada paso que había tomado la había conducido a este momento de realización.
No solo había creado un menú, había tejido su narrativa, uniendo su pasado con el presente y dejando una puerta abierta hacia el futuro. La cocina, antes un refugio, ahora era su escenario. Mientras las luces se atenuaban y el festival llegaba a su fin, la oferta del maestro culinario seguía en su mente, pero ya no se sentía abrumada. Ahora, sabía que podía tomar su decisión desde un lugar de confianza, no de temor. Rosa decidió que aceptaría la oferta, no como una forma de perderse, sino para expandir su horizonte. La cocina no era solo una carrera, era un viaje, y estaba lista para navegar sus aguas, cargar su historia y abrir nuevas puertas. A la mañana siguiente, con una nueva perspectiva y un diseño de menú más vibrante en mente, Rosa envió un mensaje al maestro culinario, aceptando su invitación. Con cada palabra escrita, se sentía más empoderada, un paso más en su camino hacia la autonomía. La vida que había imaginado, llena de desafíos y triunfos, comenzaba a tomar forma real. Con una sonrisa en el rostro y una confianza sólida reafirmada, Rosa supo que abrazar sus sueños era el verdadero propósito de su viaje. El miedo ya no era un obstáculo, sino un compañero en su camino hacia su mejor versión. Ahora sabía que su historia estaba a punto de expandirse, y lo haría con cada receta, cada ingrediente, cada emoción compartida. Rosa no solo se había encontrado a sí misma en la cocina, había conquistado su futuro. Hoy, en cada plato que serviría, no solo dejaría su huella, sino también el eco de su esencia, y eso sería solo el comienzo de su legado. Es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta emocionante conclusión. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No olviden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.